¿Qué es Internet? Si buscamos en Wikipedia, por ejemplo, para tener idea de la definición de qué es Internet, vemos que en Wikipedia dice: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP. Es demasiado complicado entender qué es Internet, quizás leyendo la definición en Wikipedia. Entonces, voy a explicarles cómo fue que nació Internet, cuál es su principal funcionamiento y cómo fue, digamos, creciendo y cambiando a través de los años. Hace 25 años atrás, más o menos, un poco menos, en el año 96, 97, cuando yo empecé a usar la computadora, no existía internet. Uno usaba la computadora para crear documentos, para hacer dibujos, imprimir cosas, pero no existía internet, el concepto de internet. Pero uno en la computadora, por ejemplo, tenía archivos, tenía imágenes, tenía videos y esos eran contenidos. En ese entonces se usaba mucho, o se empezaba a usar, lo de conectar computadoras en red. Por ejemplo, yo en ese entonces tenía un vecino con el que a través de un cable conectamos las dos computadoras. Entonces, ¿eso qué significaba? Que cuando las dos computadoras estaban encendidas y compartíamos archivos, cada uno podía acceder a los archivos compartidos de la otra computadora. Es decir, si me quería compartir imágenes, las compartía. Entonces yo, si mi vecino tenía la computadora encendida, yo podía entrar a su computadora y ver esos archivos. Eso esencialmente es Internet. Es decir, desde un dispositivo, en este caso la computadora, acceder a información que está en otro lado. Es por ahí más fácil de entender si lo explicamos de la siguiente manera. Hoy en día es más común que todo el mundo tenga notebooks, más allá de que hay muchos usuarios de computadoras de escritorio, pero bueno, hace años atrás, cuando no existían las notebooks, todas las computadoras eran de escritorio. Y todas las computadoras tenían un monitor, tenían un teclado, tenían un mouse y tenían la CPU, que como algunos sabrán, dentro de la CPU, que es esta caja negra, adentro tenían la placa madre, tenían la placa de sonido y, entre otras cosas, el disco rígido, que en el disco rígido es donde se guardaba la información. Internet lo que hace es tener lo que se llama, son servidores que están prendidos las 24 horas. ¿Qué son los servidores? Serían como una especie de CPU que adentro tienen información. Esa información es a la que todo el mundo accede cuando entra a una página web. Es decir, por ejemplo, nosotros acá entramos a Wikipedia, lo que en realidad estamos haciendo es leer información que está guardada en un servidor, que ese servidor tiene una base de datos que es donde se guardan todos los registros de cada uno de los documentos y además los discos rígidos donde tienen toda la información, las imágenes, los videos, etc. Entonces, Internet funciona básicamente de esa manera, es decir, como si fuesen millones y millones de computadoras conectadas entre sí a través de cables. Y aunque ustedes por ahí algunos no lo crean,
Internet no se conectan, por ejemplo, a través de los continentes de forma satelital, sino que están los servidores conectados a través de cables que están en el océano. Obviamente son cables especiales que tienen una protección especial para que sean resistentes y si ven, por ejemplo, en esta página web, que en esta lección les voy a compartir el link si después quieren leer con más detalle, fíjense que les muestra, tienen un mapa donde muestra, ven por ejemplo, así son los cables, tienen como ven un montón de protecciones y esos cables están distribuidos a través del océano. Fíjense que por ejemplo cuando ustedes acceden a un servidor de Estados Unidos, desde Buenos Aires hay un cable que se conecta a Brasil, de Brasil por ejemplo hay un cable que se conecta a Estados Unidos y así es como se están conectados todos los continentes a través de cables para que los servidores estén conectados entre sí. Por eso, por ejemplo, si alguna vez escuchan que Facebook o Twitter se cae, que deja de funcionar, generalmente eso significa que hubo un problema o en las conexiones de los servidores o que el servidor, que es como una especie de computadora, como les expliqué antes, se apaga o deja de funcionar. Entonces, hasta que se vuelva todo a la normalidad puede llevar un tiempo. Acá tienen, por ejemplo, un video muy gracioso que muestra cómo es uno de los cables que están en el océano de internet y un tiburón que accidentalmente lo ataca y lo muerde. Y quizás a causa de esto, quizás alguien se queda sin internet porque se rompe la conexión. Entonces, eso es para que tengan una idea. Hay muchos factores por los cuales internet no funciona o funciona lento. Cuando ustedes se conectan a una página, lo que hacen es conectarse a través de distintos servidores hasta llegar a la información deseada. Yo cuando entro a esta página y estoy abriendo este archivo, esta imagen está guardada en un servidor. Y así es como funciona internet. Después, otra cosa que también quería explicarles, que quizás algunos ya lo escucharon nombrar, es lo que se llama el Internet de las cosas. ¿Qué significa esto? Cuando nació internet, obviamente al principio se usaba todo a través de solamente computadoras, porque eran los únicos dispositivos que había disponible en ese momento. Después, a través de los años, aparecieron los celulares, aparecieron las tablets y así distintos dispositivos con la capacidad, a través del Wi-Fi, por ejemplo, de conectarse a los servidores y tener acceso a internet. Y el internet de las cosas es básicamente tener un montón de dispositivos que tengan acceso a internet mediante el Wi-Fi o a través de cables, etc. Por ejemplo, los Smart TVs es algo que antes no existía y después empezaron a tener los televisores acceso a internet. Hay casos hasta, por ejemplo, heladeras con internet que tienen acceso para distintas funcionalidades. Y así, a medida que fue avanzando internet, cada vez se fue metiendo en cosas más cotidianas. Otro ejemplo también que es cada vez más común es aires acondicionados con acceso a internet. Entonces uno, por ejemplo, estando en el trabajo, desde el celular puede programar que quiere prender el aire acondicionado de su casa. Todo eso es a través del internet de las cosas, que es la forma en que se comunican. Así que bueno, espero que les haya
quedado claro el concepto, cómo fue que se creó Internet, y si tienen preguntas pueden dejarlas en los comentarios.